Ahí está. Habíamos hablado de Abraham Avinu, habíamos hablado un poquito de algunas cosas y quiero recordar que estábamos en Isaac. Estábamos hablando en Isaac y hablamos un poquito de los mellizos, de los gemelitos que tenía Rivka. Isaac estaba casado con Rivka, con Rebeca, y ella estaba embarazada, ¿verdad? Y ella tenía mellizos dentro de ella. Ellos comienzan a pelear dentro de su vientre. Ya estaba ahí, o ya dentro de ellos ya había conflicto. Entonces vamos a recordar un poquito de las cosas y vamos a ver cómo la historia, todo, vamos a hacer un poquito de recuento, ¿no? Entonces, era un embarazo tan difícil y ella no sabía qué le estaba sucediendo. Entonces, ¿qué nacen de ella? Desde antes de que nacieran ya había una rivalidad dentro de ella. ¿Y cuáles eran esos nombres de esos niños? Era Jacob y Esaú, Jacob y Esaú. Entonces, a pesar de que eran mellizos, eran totalmente diferentes. Tenían personalidades diferentes, eran totalmente diferentes. Y no solo eso, también era de diferente aspecto. Jacob era bonito, era sin tanto pelo, y Esaú era tan peludo, totalmente lleno de vello. Era cazador, era un hombre de acción, como dijimos. Jacob era un erudito, era un estudioso, era un hombre de pensamiento, habíamos dicho, ¿verdad? Era no tanto en acción, sino de pensamiento. Entonces, también nos queda claro que en la narrativa de que Yitzhak tiene preferencias por su hijo Esav. ¿Por qué? Porque Esav ¿qué hacía? Le gustaba hacer la barba. Le gustaba hacer la barba. Le encantaba a la gente, o sea, a Esav hacerle la barba al papá. Le gustaba, no nada más le gustaba hacerle la barba, sino le gustaba demostrar que él era el mejor hijo. Le gustaba hacer Kibud Orim. ¿Qué es Kibud Orim? Respetar a sus papás. ¿Y qué hacía él? Hacía todo lo posible para demostrarle al papá que él era bueno. Y por fuera le mostraba otra cara. Dentro, en la casa, era el mejor hijo, atendía al papá, le hacía las mejores comidas y afuera hacía todo lo que sea. Era dos caras, ¿ok? Era totalmente. Pero Esav era primogénito, esto lo tenemos que tener en claro. Él salió antes y Jacob salió pegado a su pie, ¿ok? Por eso se llama Jacob, que viene de la palabra Ekev, que es talón. Entonces, es un par de minutos de diferencia mayor, Esav que Jacob, ¿ok? Pero es sumamente relevante cuando se trata de alguien que va a heredar tanto, porque era una herencia muy grande, no nada más la herencia de todas las naciones y las familias, una herencia del mando familiar, era todo. Entonces, probablemente Yitzhak, él entiende que Esav era un hombre bueno, un hombre de acción, porque como era lo que conocía y lo que veía, era un hacedor. Y para cambiar el mundo se requiere un tipo de personalidad hacedora, ¿verdad? Pero, por otro lado, Jacob es descrito como un ser puro, un ser espiritual, un ser pensante, y no es tanto un hombre de acción, sino que es más un hombre intelectual. Entonces, Rivka tiene un claro favoritismo ¿por quién? Por Jacob. O sea, Rebeca, la esposa de Id, tiene o sea, prefiere a su consentido Jacob. Entonces, la Torah dice que las mujeres tienen un sexto sentido que se le llama Binah Yeterá. Es una inteligencia intuitiva adicional. Entonces, no cabe duda que ella ama a Esav, claro, pero también sabe que hay algo malo en la personalidad de Esav. Entonces, como lo dijimos anteriormente, puede ser que Esav tenga mucha manera de hablar y mucho labia y trata muy bonito a sus papás y todo así, pero su mamá sabe perfectamente que él no está muy bien, no se comporta perfectamente bien. Tiene una clase de... No se comporta perfectamente bien y que él tiene que
tiene que ver por Jacob. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Jacob es el bueno. ¿Ok? Vamos a silenciar, porfis, los micrófonos para que no me distraigan. Entonces, él quiere darle una bendición especial a su primogénito. Entonces, él piensa que su primogénito es, el mejor es Jacob, pero el primogénito es Esav. Entonces, cuando Isaac sabe, él quiere darle una bendición al primogénito que le lleva unos minutos nada más, pero tiene el poder enorme de generar un gran impacto, no solo en quien recibe la bendición, sino también en la historia misma. ¿Por qué? Porque de ahí se genera toda la historia. Y vamos a entender todo lo que pasa acá. Entonces, a pesar de que Esaú no deseaba realmente la posición de primogénito, él sabía que era una responsabilidad y él no quería responsabilidades. Entonces, él no quería continuación con una misión que tenía una responsabilidad. Pero él sí quería poder, sí quería riqueza, sí quería poder. Entonces, Rivka se da cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué quiere? Se da cuenta y quiere un plan para Jacob, y es porque él está dispuesto y es capaz de cambiar el mundo. De la misma manera que Abraham hizo, también Jacob tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, mientras Esaú está lejos, cazando cosas y haciendo de lo que quería allá afuera, entonces la mamá trata de cambiar todo esto para que reciba la bendición. Entonces cubre los brazos de Jacob con piel de cabra para que parezca que es peludo, y igual que su hermano, pero Jacob ya está ciego, Isaac ya está ciego y es engañado. Entonces vamos a ver algo interesante. Es un error muy grande leer la historia de la Torá solamente en un nivel superficial. No podemos leer la Torá así de una manera superficial, como lo lee un niño en la escuela. No podemos hacer eso. Esta no es simplemente la historia de un solo hombre o un anciano ciego y que es engañado por su esposa y su hijo. Hay cosas mucho más profundas que van aquí, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? No es que el papá es engañado porque está ciego y está viejo, ya no entiende. No, vamos a ver qué pasa. Cuando Jacob se acerca a Isaac, simulando que es Esaú, Isaac dice que huele y dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos es las manos de Esaú. Y él olió el olor del Gan Eden. Olió el paraíso, porque sintió la pureza del alma de su hijo Jacob. Entonces, ¿qué simboliza la voz? La voz es el habla, que ya lo habíamos visto anteriormente, que el habla es la Neshama. Es eso que nos conecta con Akadosh Baruj Hu, es eso que trasciende más allá, es ese nivel más, y que dijimos que es lo parlante. Entonces, la voz es exclusivamente humano. Los animales pueden comunicarse, pero no pueden hablar. No pueden comunicar ideas, no pueden comunicar ideas abstractas. Por eso el lenguaje representa la espiritualidad, el intelecto. Entonces, vemos que Jacob, después le cambian el nombre. Él es el que tiene el nombre de Israel, le ponen el nombre de Israel, y él es el poder, es el símbolo del real del pueblo judío. Es su espiritualidad y su intelecto. No tanto lo físico, no tanto lo activo, sino la espiritualidad y el intelecto. Entonces, yo había mencionado la vez pasada, y lo quiero repetir, que Golda Meir, ¿quién fue Golda Meir? Golda Meir fue una política, diplomática, estadística en Israel. Fue la primer ministra en Israel. Fue la primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir un cargo tan alto. Su política fue muy grande y su estilo de liderazgo fue algo que la llamaron la dama de hierro. Entonces, ella dijo una vez que ella estaba enojada con Hashem por haber hecho que los Yehudim vagaran 40 años en el desierto después de salir de Mitzrayim.
Y después de eso los trajo a una tierra donde no hay petróleo, donde no hay nada, donde es desierto y no hay nada. Pero es precisamente ese el punto. Y es lo que nosotros tenemos que entender y eso es maravilloso. Eso es el punto. La tierra de Israel es débil en recursos materiales, en recursos naturales. Pero Israel se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, su mayor recurso, ¿cuál es? Su recurso natural, ¿cuál es? El intelecto, la iniciativa propia, la espiritualidad. Y eso es lo que nos hemos heredado de nuestro patriarca Jacob. Es la espiritualidad que nos ha dado una ventaja muy grande. No solo nos ha permitido durar durante grandes siglos y a través de los imperios, sino que nos ha dejado sobrevivir a través de la historia. También nos ha dejado impactar en todo el mundo, en una manera increíble, como lo hemos visto, que hay cuántos premios Nobel, ¿verdad? Entonces, en relación a lo chiquitito que es Israel, al mundo entero, somos muy ruidosos. Nos escucha tanto el ruido de Israel, es increíble cuánto ruido se escucha de nosotros. Entonces, vamos a ver, qué increíble. La mano simboliza el poder de la acción. La fuerza de la espada. Es interesante notar que la mano humana es la única que siempre saca la espada y tiene que matar. El animal mata por necesidad y el hombre mata por placer. Entonces nosotros somos los que sacamos siempre la espada y tiene los tipos de dedos de 5 dedos, así para poder tomar bien la espada y las armas y poder luchar y hacer, ¿no? Entonces, esa es la mano que tiene el hombre. Esa es la mano de la acción, ¿ok? De la acción, de la fuerza, de la espada. Entonces, eso es Esaú. Eso es Esaú, quien representa el poder de la fuerza y la espada. Mediante sus descendientes nos damos cuenta que de ahí sale el Imperio Romano o Edom, que es, que como lo llama la Torá, el poder de Roma, que ya se claramente su habilidad de conquistar, de dominar y construir imperios, y después viene después de su deterioro, ¿quién cayó y quién salió? Salió el espíritu de Roma, y después se prolongó, salió el de Occidente, los imperios de Europa, europeos, y por supuesto, todos ellos son los romanos, con la iglesia, la iglesia católica, la iglesia romana, los que convirtieron el mundo al cristianismo. La otra gran fe, fueron otras fes que se derivaron de ahí, ¿no? Entonces, Esaú, vemos otro ejemplo de una ramificación de los hijos de Abraham. O sea, ya vimos que Abraham tuvo, ¿a quiénes? Vimos que tuvo a Agar y a su hijo, ¿quién fue? Su hijo, no tiene el micrófono, ¿verdad? Agar, de ahí salieron como dijimos, los árabes, ¿verdad? ¿Quién tuvo a Abraham? Abraham tuvo a Isaac y ¿a quién? A su hijo Ismael. De ahí salieron los ismaelitas. De ahí continúa la misión, pero igualmente se convierte también en una potencia mundial enorme, tanto física como espiritual. ¿Ok? Entonces, hubo rivalidad en Isaac e Ismael, los judíos y los árabes. Es muy intensa esa rivalidad y ellos son solo medio hermanos. Pero Jacob y Isaac, en cambio, ahí son mellizos, ahí son hermanos de los mismos padres, papá y mamá igual. Ismael y Isaac no eran hermanos de la misma madre y el mismo padre, sino que eran hermanos, medios hermanos. Entonces, ¿alguien me llamó? Vamos a silenciar micrófonos, porfis. Entonces, dijimos que ellos son, en cambio, son gemelos, son hermanos, son del mismo madre y padre.
Entonces se entiende que esta rivalidad, entonces es Israel y el occidente. Esto es lo más importante de la historia. No es nada menos que una lucha cósmica. Estos dos, Jacob y Esaú, comenzaron peleando desde el útero, desde el vientre materno, y seguían peleando y seguirán peleando a lo largo de toda la historia. La batalla continúa hasta hoy, y no terminará la batalla hasta la batalla final. ¿Cuándo es la batalla final? Que eso ocurrirá durante la era mesiánica. Nunca ha sido una pelea pareja. Esaú siempre será más fuerte desde un punto de vista físico. Pero el pueblo judío tiene la fortaleza y recursos internos y un destino que finalmente lo conducirá al triunfo y al retorno de la humanidad a Dios. ¿Por qué? Porque es el intelectual y, fueron a Kadosh Baruj Hu, lo bendijo, ¿no? Son hermanos, son juntos, los dos van ahí van, es la carrera peleada, ahí van peleando. Entonces vamos a ver ahorita los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham no pueden evitar ser grandiosos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya b'torah. Los descendientes de Abraham son grandiosos, incluso si no se convierten en judíos, no importa. Todos los descendientes de Abraham, sean judíos o no judíos, todos son grandiosos. Se convierten en pueblos que causan un gran impacto en el mundo entero, tanto de un lado como del otro. No importa si son judíos o no judíos, siempre tendrán el impacto. Eso es. De hecho, los mayores enemigos de los judíos vienen del interior de la propia familia. Y eso lo vemos en la historia. Los peores enemigos a veces son los propios familiares. A veces cuando menos te lo esperas, ahí recibes el puñal del hermano, del hijo, el padre. O sea, los padres a sus hijos no, pero los hijos a sus padres casi siempre. Y es muy triste. Y eso lo vemos. Pero nosotros tenemos que aprender de la parte de Jacob, de la parte de Abraham, de la parte de Isaac. ¿Por qué? Porque son en acción positiva. Son intelectuales, no son guerreros, se trata de la mano de acción en contra de Dios. Entonces, la nación de Amalek, ahí vemos cuál es el mayor enemigo del pueblo judío de la historia, es la nación de Amalek, los amalequitas. Este pueblo que es el mal, es la rebelión en contra de Dios. Hay un mandamiento en la Torá que dice que tenemos que borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra. Con ellos no hay concesiones. Es muy triste porque nosotros vemos que está prohibido matar, ¿verdad? Está prohibido matar. Es prohibidísimo matar en general. Pero aquí Akadosh Baruj Hu nos está diciendo que hay que eliminar a Amalek, eliminarlo de la faz de la tierra. Con ellos no hay concesión. Hashem te dice no, ahí no se puede. Es una pelea hasta el fin. Es una nación que es el odio patológico hacia los judíos. Es tan grande que no tendrá piedad alguna. Entonces, si tuvieran la oportunidad, ellos borrarían a todos los judíos de la faz de la tierra. Y es lo que han tratado durante la historia. Todas las personas o todos los pueblos o todas las naciones o todas las personas que se han levantado en contra del pueblo de Israel vienen de Amalek. Todos han sido de ahí, todos han nacido de ahí, todos han salido de ahí. Totalmente han salido del pueblo de Amalek. Entonces, así es.
Con ellos no hay concesión. Entonces, Hashem nos dijo, así debe de ser. Entonces, ellos son los que buscan siempre destruirnos. Entonces, Amalek, ¿quién es Amalek? Amalek es el nieto de Esav. Es el hijo de Elifaz. Y esto está escrito en Génesis 36, 1-15, donde este individuo que se llama Amalek, luego le surgirá la nación amalequita. O sea, de ahí nacieron los amalequitas. Él es el archienemigo del pueblo judío. Y de ellos hablamos, de Amalek, muchas veces, más que otros en otras cosas. ¿Por qué? Porque se menciona en la Torá, en Purim lo mencionamos, y porque Amán sale de ahí, porque en todos lados de ahí emergen toda la historia para pelear en contra de los judíos. Entonces, todos sus descendientes ahí salen. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, él escribió el mayor tratado que es la Cábala, que es del Zohar, hace más de 2000 años. Él dijo, es una ley sabida que Esav odia a Jacob. Es obvio, sabemos. Esas son, por así decirlo, las leyes espirituales de la realidad que describen la interacción entre los judíos y los descendientes de Esav. Este profundo odio está sumamente profundo, o sea, está metidísimo en la conciencia colectiva de los descendientes de Esav. O sea, tienen por dentro inconscientemente ya ese odio, viene ahí natural, ¿ok? Y se conecta y se concentra especialmente en todos los descendientes de Amalek. Como vemos luego, la nación de Amalek hoy en día no se puede identificar. Pero ¿cómo los podemos identificar? Su espíritu sigue vivo. Y entonces todas las personas que se han levantado en contra, es obvio que vienen de ahí. Entonces, el entender la relación, la rivalidad de Jacob y Esav, significa entender el antisemitismo que estamos viviendo día a día, el antisemitismo que se encuentra profundamente enraizado en todas las naciones, en tantas naciones, en todos los lugares, hasta en las naciones que emergieron de Roma. Y sin importar lo que ocurra, los descendientes de Isaac odian a los judíos. Entonces, quienes nos odian son descendientes de ahí. Entonces tenemos una confrontación entre Isaac y Jacob, Esaú y Jacob. Jacob roba la bendición, le roba la bendición a Isaac. Y luego aparece Isaac, descubre lo que sucedió, y entonces, ¿qué pasa? Papá, el patriarca Isaac, se da cuenta de lo que pasó, de que fue engañado. Sin embargo, Isaac no está enojado, porque ahora ve que Jacob es capaz de actuar y puede continuar con la misión. Entonces Rebeca, al oír los planes de Isaac de matar a su hermano, envía lejos a su hijo Jacob. Le dice, vete lejos porque te van a matar. Entonces le dice que se vaya rápidamente. ¿Dónde está su tío que vive en Harán? Que Harán ahorita es Turquía. ¿Y quién es su tío? Su tío es Labán, el señor blanco. Labán en hebreo significa blanco. En Harán vive Labán, su tío. Blanco es el hermano rufián de Rivka, de Rebeca. Y entonces dice, nunca confíes en alguien llamado Blanco, el señor Blanco. Porque así como parece puro, resulta que cualquier cosa que tiene es todo menos blanco. Es lo que más menos tiene es la blancura de su alma. Es al contrario, no es puro. Es un hombre, es el hombre más, él es el blanco, el Labán, el blanco, es de los más grandes rufianes y villanos de la Torá. El primer miembro de su familia con quien se encuentra Jacob es su prima. Y desde ese primer encuentro se da cuenta que ella es su alma gemela. ¿A quién se encuentra? ¿Quién es la prima? Rachel. Pero no tiene dinero.
entonces se quiere casar con ella y no tiene dinero, entonces ¿qué? Jacob le ofrece a Labán trabajar 7 años por sus así a mano dura para ganarse a su mujer querida, a Rachel, y quiere luchar por ella. Pero antes está su hermana Lea, y Lea es la primogénita, es más grande. Entonces Labán demanda y dice no, la cambia y la reemplaza a Rachel por Lea y engaña a Jacob, y Jacob tiene que trabajar otros 7 años para casarse con Rachel. Vean qué amor, ahí vemos también el amor, son las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender de ese lado. Esas enseñanzas, vean, la intelectualidad, el ser o sea, el ser estudioso, el ser fuerte, el amar a su mujer, cuánto dio para amar a su mujer, cuánto luchó, cuánto trabajó para amar a su mujer. Es impresionante cómo se dedicó a tratar, realmente a amarla. O sea, ¿dónde hemos visto eso de un amor tan fuerte? ¿Dónde hemos visto eso? Es impresionante. No lo vemos en ningún lado. Ese amor es increíble, ¿verdad? Entonces, trabaja 7 años y al final de los años trabaja otros 7 años para casarse con Rachel, y al final, ¿qué pasa? Jacob termina con 4 esposas. 4 esposas. ¿Por qué? No podían tener. Las criadas se volvieron esposas también. Rachel le da a su concubina, a la muchacha, y Lea también le da a su muchacha. Eran también familiares, pero eran familiares lejanos de otro lado. De estas mujeres salen todas las tribus. De ahí salen 13 hijos, que son 12 hombres, 12 varones, y una mujercita que es Dina. Entonces vemos qué interesante. Jacob, después de todo esto, termina con 4 esposas, 2 concubinas y 2 esposas. Vemos qué increíble. A diferencia de las generaciones anteriores, donde un hijo se fue en una dirección diferente y no siguió los pasos de Abraham, aquí vemos que todos los hijos de Jacob están totalmente dedicados a la misión de servir a Hashem. Son el núcleo, es una extensa familia que conforma la nación, y esa es la que cambiaría al mundo. Esa es la que cambiará al mundo. Entonces, a pesar de los intentos de Labán, del blanco, tío malvado, a pesar de tratar de mantenerlo junto a él, de no darle dependencia y atarlo, trabajando como casi por algunos centavos, por algunos pesitos. Entonces Jacob se las arregla para acumular una gran fortuna, porque Hashem lo bendice. La bendición está en él. Y es increíble, no sé si se sabe la historia de los animalitos, de las cabritas y los borreguitos, como Labán se da cuenta que es bendecido, porque le dice, te voy a dar un porcentaje pequeñito de tantas ovejas que nazcan, van a ser tuyas tantas. Entonces se da cuenta que Hashem lo bendice y lo bendice. Entonces ahí se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo raro, mejor. Todas las blancas que salgan van a ser para ti. Y resulta que las blancas eran muchísimas. Y después dijo, no. Todas las negras, no. Resulta que las negras eran muchísimas. Dijo, no, ¿sabes qué? No. Algo más raro. Todos los que salgan con puntitos van a ser para ti. Y resulta que salían muchísimas con puntitos. Todas las rayadas salían con rayitas. Hashem bendijo a Jacob inmensamente. Hashem bendijo a Jacob.
lo bendijo a manos llenas. Acumula una fortuna impresionante. Es una metamorfosis increíble. Cómo comienza de la nada, comienza así y totalmente salió. Entonces vemos que él es forzado a interactuar con los personajes más estafadores, porque Jacob se encontró con la familia más perversa. Entonces, él se vio de la manera, con habilidades, de que Hashem lo bendiga y de verse desafiado, presentando tanto él tuvo que luchar en contra de todo esto. Entonces, esto fue un gran patrón en la historia judía. Durante toda la larga diáspora, los judíos se han encontrado constantemente con esa desventaja, con gente que te oprime, con gente que te aplasta, con gente que empiezas a salir adelante y vienen y te corren del pueblo, o te corren de la ciudad, o te corren del país. Entonces, esto es lo que nos hemos visto en toda la historia. Y Jacob se pudo sobreponer ante estas dificultades. Él tuvo que interactuar con esta gente. Entonces, se pudo sobreponer a todos estos desafíos, tanto de su hermano, como de su tío, como de toda la historia que se fue enfrentando en la vida. Entonces, esto lo vemos que estuvo este es el gran patrón que también debemos de enfrentar, que tenemos que aprender y que encontramos constantemente en el pueblo de Israel. Entonces, lo vemos que somos marginados económicamente, políticamente, nos han tenido a veces con las manos atadas. Entonces, lo vemos esto. Entonces, para sobrevivir, los judíos, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que aprender a ser muy ingeniosos, han tenido que aprender a ser creativos. Entonces la historia ha probado que a pesar de que las circunstancias siempre han sido desfavorables, cuando se les dio la mínima oportunidad a los judíos, les fue notable, o sea, les fue muy bien, tuvieron bendición. Y eso lo vemos a raíz de toda la historia. Entonces la gente dice, ¿cuál es el secreto a los judíos que les va bien? Hay pobres, hay ricos. No todos los judíos son ricos, pero todos son luchones. Incluso en un ambiente hostil, incluso cuando son oprimidos. Entonces, luego Hashem le dice a Jacob que debe de retornar a la tierra de Israel, porque en Israel tiene una misión. Tal como Abraham tenía una misión, también sabía que Israel era el único lugar donde el potencial del judaísmo podía ser alcanzado. Asimismo, fue que Jacob se da cuenta de que es el único lugar en donde se puede estar. A pesar de su miedo constante, porque lo perseguía su hermano Esaú, aunque ya había pasado 20 años, él reúne a toda su familia, sus pertenencias y regresa a casa. Entonces vamos a ver aquí algo muy interesante, que es el reencuentro de Jacob y Esaú. Vamos a ver qué interesante. Entonces, esto nos lleva a otra escena muy interesante, que se convierte en un patrón también poderoso en la historia judía. Acuérdense que hemos venido hablando de patrones, ¿ok? Los patrones que se repiten en la historia, que todo se repite, ¿ok? La historia se repite. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el patrón esto? El patrón es el poderoso es que el momento en que se reencuentra Jacob y Esaú. ¿Qué pasa aquí? A medida de que Jacob vuelve a casa, escucha que Esaú, su hermano, está en camino a reencontrarse con él. Y no nada más viene solo, él lleva un ejército de 400 hombres. 400 hombres que quieren matarlo. Como respuesta, siempre utilizando ¿qué? El cerebro Jacob, ¿qué quiere hacer? Él quiere protegerse de cualquier eventualidad. ¿Y cómo se protege? Es increíble. Increíble cómo se protege. Vean esto.
Esto también es un patrón que debemos aprender. ¿Cómo debemos estar preparados ante cualquier circunstancia, cualquier eventualidad en la vida? Esto es una estrategia multifacética para protegernos en cualquier eventualidad. Y esto lo tenemos que aprender de Jacob. Esa viene en busca de Jacob con 400 hombres, con un ejército enorme. ¿Y qué? ¿Cómo se protege Jacob? Con la cabecita. Primero se prepara para la guerra, dividiendo a su familia en dos partes, en caso de que alguna sea atacada, por lo menos que la mitad sobreviva. Luego busca el camino diplomático, tratar de hacer la barba, enviándole regalos a su hermano Esaú, tratando de complacerlo y darle regalos. Después, finalmente, que es lo más importante, que es el arco y la flecha, es la tefilá, que es reza. Levanta las manos a Kadosh Baruj Hu y reza, pide tefilá, ya que entiende que el resultado final del encuentro está en manos de Hashem, está en manos de Dios. Eso es, él entiende que eso es lo más importante. Entonces sabemos que nuestros sabios creen fuertemente en el concepto de que las acciones de nuestros padres son una señal para nuestros hijos, y como hemos siempre estudiado y repetido esto, las acciones de nuestros padres siempre son una señal para los hijos. No debemos de repetir las cosas negativas, sino las cosas positivas. Debemos de actuar siempre, tomar lo positivo y dejar lo negativo. Entonces debemos de aprender a repetir el patrón positivo y no el patrón negativo. Entonces, ellos saben que teníamos que actuar. Entonces, hace 2000 años, cuando tenían que interactuar con los oficiales romanos, que estudiaban primero la historia del reencuentro con Jacob, con Esaú, ellos sabían que ahí había las estrategias para la guerra. Ellos sabían que ahí había las estrategias, porque Jacob tenía la estrategia mental e intelectual. Jacob era la clave para el éxito en la interacción romana, y hasta la fecha, Jacob es la clave para todos los momentos de dificultad, como lo dijimos. Esa es la clave. Finalmente, Jacob y Esaú se encuentran. Esaú no trata de matar a su hermano, a pesar de que es muy claro que lo sigue odiando, pero en cambio invita a Jacob a viajar junto con él, lo que es sin duda una oferta para eventualmente vivir juntos. Es interesante que podemos especular lo que podía haber sido el poder espiritual e intelectual de Jacob, que unido al poder físico de Isaac, ¿qué hubiera pasado? Jacob no está interesado en la oferta. Imagínense qué hubiera pasado si se hubieran unido. Imagínense que todos los árabes y los judíos, todos hubiéramos ido aquí, se hubieran unido aquí en este momento y hubieran continuado su vida toda la vida así, y hubieran hecho las paces. Hubiera sido a lo mejor muy interesante. Pero Jacob no estaba interesado en la oferta, porque él estaba consciente de que Esaú seguía guardando profunda enemistad con él, y en cualquier momento le podía haber sacado el cuchillo, la espada por la espalda. Entonces le dice a Esaú, Jacob le dice a Esaú, no te preocupes, tú sigue adelante que yo te voy a alcanzar. Luego yo te alcanzo. Sin embargo, nosotros sabemos por la narrativa de que Jacob, por la Torá, nunca nos menciona que Jacob nunca va al monte Seir a vivir con Esaú, nunca se fue para allá. ¿Cuál es el significado más profundo que hay detrás de esta declaración? Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro sabio Rashi, Rashi es el comentarista de la Torá,
el más importante, el más que se menciona siempre, que dice, él pregunta, ¿y cuándo irá Jacob con Esav? Entonces Rashi cita al profeta Obadia que dice, un redentor vendrá de Sión y a juzgar por la montaña de Esav. Esta es una clara alusión a la era mesiánica. O sea que Bezrat Hashem, cuando llega el Mashiach, él es el redentor que vendrá de Sión para juzgar. Eso estamos hablando en la era mesiánica, que es la época que incluso los descendientes de Esaf retornarán también a Kadosh Baruj Hu, también retornarán a Dios y reconocerán el rol único que ha tenido siempre el pueblo judío en la historia. En efecto, Jacob, representando la gran fuerza intelectual y espiritual de la historia humana, está diciendo a Esaf, la gran fuerza física, te doy permiso que vayas y domines todo el mundo y domina la historia humana de una forma física. No importa, déjalo. Eso dice Jacob. Deja que Esaf domine el mundo. Y es lo que pasa. Lo vemos en todos lados. En vez de Europa y es Eurarabia. Y en todos lados están. Pero nosotros somos muy poquititos. Pero le dijo, te doy permiso. Domina la historia, domina la humanidad, domina la historia humana de una forma física, pero al final de los días, cuando el león se recueste con el cordero, cuando nos podamos entonces reunir y todos los Yehudim podrán estar por encima. Entonces todos nos podemos reunir al final de los días en la tierra de Israel con la pronta reconstrucción del Bet HaMikdash. Este final de los días se refiere a cuándo, a la era mesiánica, cuando el mundo entero seguirá la guía de Dios, reconocerá que hay un Dios y vivirá, y Dios vivirá para todo mundo. Y lo coronaremos todos y reconoceremos que Hashem es el único. Y todos haremos teshuvá. Y entonces habrá una moralidad y habrá paz y habrá hermandad. Y esa es la misión de un judío. ¿Será entonces qué? Que nosotros tenemos que ser luz para las naciones. Tenemos que buscar estos patrones y luchar en la vida para hacer luz en la vida, para transmitir esa paz, para transmitir el amor, para transmitir la verdad. Y eso es para eso venimos al mundo, para eso, para que todo el mundo haga teshuvá, para hacerle ver al mundo entero que todos somos, ¿qué? Hijos de Dios, que todos somos esa chispa divina. Entonces debemos demostrar eso. Entonces, la lucha final en la historia, ¿cuándo será? La lucha final será entre la idea judía y la idea de Isaf. La cultura y las culturas se han creado. Son las fuerzas de la lucha con las fuerzas de la verdad, las fuerzas de la hipocresía con las fuerzas de la verdad. Entonces no estamos hablando tanto con los pueblos físicos, sino también la espiritualidad. Estamos hablando de la idolatría, estamos hablando de falsedad, estamos hablando de la hipocresía, estamos hablando de las guerras, estamos hablando de la matanza, estamos hablando de ser sanguinarios. Y Jacob es la verdad. Entonces son las fuerzas espirituales una con otra que están peleando. Entonces debemos de hacer que esas ideas fortalezcan, que Esaf haga teshuvá, que Esaf retorne, que esa cultura retorne. Entonces las fuentes judías describen que esta es una batalla cósmica, es un tema fundamental en la historia judía. El Talmud utiliza esta analogía como una cesárea, como un nacimiento, un renacer. Es un dolor, es un parto de dolor. Y esto es también
Cesarea, la capital también de Roma, la capital romana de Israel construida ¿han escuchado de Cesarea? También una ciudad de Israel, unas ruinas preciosas que hay ahí junto al mar. Ella fue construida en la costa hace más de 2000 años por Herodes el Grande. Y Jerusalén, y para ilustrar esta rivalidad, fue también. Entonces, Cesarea y Jerusalén, dice, si alguien te dijera ambas están destruidas, no lo creas. Pero si alguien te dijera que ambas están establecidas, tampoco lo creas. Pero si alguien te dijera Cesarea está destruida y Jerusalén está establecida, o Jerusalén está destruida y Cesarea está establecida, créelo. Porque ni una ni otra. O sea, tenemos que resurgir. Todos tenemos que resurgir. Y bueno, con esto cerramos la clase porque tengo otra clase y nos vemos, por favor, la próxima clase. Los espero en el mismo canal, en el mismo lugar. Voy a abrir los micrófonos. Tenemos 3 minutos para si alguien quiere decir algo. Espero que les haya gustado. Nos quedamos en esto y la próxima clase, Bezrat Hashem, continuamos con nuestros temas. Inviten a la gente, inviten a sus amigos, inviten a sus familiares. Creo que quité los micrófonos, ¿no? Aquí estoy dándole un mute. Si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y podemos preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, gracias. Okay. No, gracias. Ok, entonces cerramos la clase. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, a la misma hora, en el mismo canal. Corran la voz, los espero con muchísimo cariño. Los quiero mucho. Muchos besos desde Cali. Gracias, igualmente. Extraño a mi México querido, les mando muchos besos y abrazos y a todos mis amigos de todo el mundo. Que estén muy bien. Bye. Igualmente, bye. Suerte. Que estén muy bien. Bye. Bye, bye. Bye, bye.